Bueno, semiología cardiovascular. Ya tuvieron la parte de auscultación cardiovascular, ¿no es cierto? Que tal vez es la parte más compleja, más larga y más interesante a su vez. Sí, hay muchos datos que lo da la inspección, la palpación, muy poquito o casi nada lo da la percusión, y la auscultación termina siendo, dentro de lo que es semiología cardíaca, uno de los elementos fundamentales. Después cuando vean, no sé si lo han visto, toda la parte de valvulopatía, insuficiencia cardíaca y demás, arritmias obviamente, la parte de auscultación nos da muchísima información, y en la mayoría de los casos solamente con un buen interrogatorio y un buen examen físico podemos diagnosticar la mayoría de las patologías cardíacas propiamente dichas. Obviamente que gracias al avenimiento y a la evolución que han tenido muchos elementos que nos ayudan a confirmar y a evaluar los diagnósticos, eh, ha crecido muchísimo la riqueza de los estudios complementarios en cuanto a la parte cardiovascular. Pero obviamente no hay nada más, o digamos, una de las cosas más satisfactorias que tenemos en la medicina en general es llegar a un diagnóstico apoyado solamente con un buen interrogatorio y con una semiología adecuada. Obviamente que después se confirma a través de algunos estudios complementarios. Bien. Ustedes, cuando vieron ocultación, evaluaron bien los focos de ocultación cardíaca, que en principio son 5. Básicamente son los que están anotados, los que se ven acá en círculo en la imagen. ¿Mm? Entonces ustedes que ya han visto la parte de ocultación, me van a decir a dónde vamos a encontrar el foco de ocultación del aórtico. Se va a encontrar sobre el segundo cartílago costal derecho. Muy bien, más que el segundo cartílago, lo que vamos a escuchar es el segundo espacio intercostal. ¿Mm? El segundo espacio intercostal derecho. Si se fijan ahí en la imagen, está justo entre las dos costillas. ¿Sí? Es bien paraesternal derecho. Esa es la zona donde nosotros vamos a ir a ubicar el estetoscopio para escuchar los sonidos probablemente devenientes de la válvula aórtica. ¿Sí? La válvula pulmonar ocupa el mismo lugar anatómico en cuanto al segundo espacio intercostal, pero en este caso es a nivel paraesternal izquierdo. ¿Mm? Por debajo, a nivel del cuarto espacio intercostal izquierdo, vamos a encontrar lo que se conoce como aórtico accesorio. El tricuspidio lo vamos a encontrar a nivel de la unión entre el cuerpo del esternón y el apéndice sifoides. ¿Y el mitral dónde lo vamos a encontrar? En la zona del choque de la punta. Excelente, excelente respuesta. El foco mitral lo vamos a encontrar en el choque de la punta, es decir, que más allá de los reparos anatómicos y donde nosotros esperaríamos encontrar el choque de la punta, vamos a tener que ver e intentar palpar la ubicación del choque de la punta para nosotros acceder al foco mitral, que es parte de la clase D. Cuando nosotros inspeccionamos, una de las maniobras que vamos a usar siempre, cuando inspeccionamos y palpamos, es apoyar el borde de la mano, el talón de la mano derecha. Acuérdense que toda la semiología cardiovascular la vamos a hacer del lado derecho del paciente. Vamos a apoyar el talón de la mano a nivel de la región del esternón, del cuerpo esternal. Y vamos a dirigir los dedos, fundamentalmente del segundo al quinto dedo, para apoyarlos probablemente a niveles del cuarto espacio intercostal y paraesternal izquierdo. Recuerden que en condiciones normales y en un hombre, la tetilla del lado izquierdo cae, de los dos lados, perdón, cae en el cuarto espacio intercostal anterior. ¿Mm? Esta maniobra tiene un doble, la búsqueda de dos parámetros. Uno,
ver si hay un latido que ya vamos a ver, que es el latido de Drexler, que puede implicar el aumento de tamaño de las cavidades derechas, y por otro lado, con los pulpejos de los dedos que quedan apuntando hacia la axila izquierda, intentar encontrar y palpar el choque de la punta. El choque de la punta es el único latido que uno debería palpar en condiciones normales. Cualquier otro latido que nosotros sintamos o veamos a nivel de tórax anterior corresponde a alguna alteración patológica. Bien. Inspección y palpación. Normalmente el choque de la punta y los latidos, digamos, que este va a generar a nivel de la pared torácica, dependen de la estructura, valga la redundancia, torácica del paciente. Hay algunas características que hacen que dificulten, que disminuyan o incluso que no podamos tener la posibilidad de palpar el choque de la punta, como es, por ejemplo, los pacientes con un tejido celular subcutáneo aumentado, en el caso de los obesos, la presencia de enfisema, todo lo que aumenta el atrapamiento aéreo a nivel pulmonar hace que se distancie la superficie de contacto entre el corazón y la caja torácica. ¿Están todavía ahí? Sí, doctor. Bien, yo les pregunto desde cuándo, porque de vez en cuando se me corta la comunicación. Bien. ¿Qué otra alteración, digamos, también nos va a dificultar la inspección y palpación del choque de la punta? En los derrames pleurales del lado izquierdo, la presencia de una fibrosis o una pericarditis constrictiva, todo lo que engrose el pericardio también nos va a generar por ahí alguna dificultad para ver y palpar el choque de la punta. Derrames pericárdicos, obviamente, vamos a ver cuando veamos la parte de percusión, que tal vez una de las pocas implicancias semiológicas en la que nos va a ser útil la percusión va a ser cuando tengamos un derrame pericárdico. Y lo otro, la microcardiopatía, que era teóricamente la charla de hoy. Vamos a ver dos o tres cosas nada más de miocardiopatía. Bien, esto es lo que les explicaba, cómo se debería colocar. Doctor, ahí sí se la cortó. Importante es el choque de la punta. Yo les explicaba que el choque de la punta es el único latido que se palpa y y algunas veces lo podemos ver, que es un latido normal. Cualquier otro latido que sintamos a nivel de la pared anterior del tórax es patológico, a excepción del choque de la punta. Para palpar el choque de la punta vamos a usar la maniobra que habíamos hablado recién, que es con el talón de la mano apoyarlo a nivel del cuerpo external y con los pulpejos de los dedos intentar dirigirlos como hacia la axila izquierda para tratar de localizar y evaluar las características que vamos a tener que describir del choque de la punta. Estas características son la ubicación. La ubicación normal del choque de la punta es a nivel del cuarto espacio intercostal izquierdo por dentro de la línea hemiclavicular, ¿sí? Es decir, que si el choque de la punta nosotros lo palpamos por fuera de la línea hemiclavicular o por debajo del cuarto espacio intercostal, podemos decir que ese choque de la punta está desplazado y ya vamos a ver por qué. Doctor, Sí, no está sí, haciendo Mariana. no está haciendo la presentación. No vemos nada en pantalla, lo vemos a usted. Ah, pero perfecto. Gracias por avisar. No, de nada. Bueno, ahí tal vez. Bien, ¿ahí lo ven? Ahora sí.
Bien, lo que les explicaba. Entonces, la localización, podemos hablar que el choque de la punta puede estar desplazado. Lo otro que vamos a valorar es el área donde vamos a palpar el choque de la punta en condiciones normales. Alcanza de 2 a 4 centímetros cuadrados. Y por último, la intensidad del impulso. ¿Sí? Hay algunas enfermedades, como algunas valvulopatías, como por ejemplo la insuficiencia de la válvula aórtica, donde se produce una dilatación por sobrecarga del volumen del ventrículo izquierdo, y esto genera un desplazamiento muy importante y una amplitud del latido que se conoce como latido en cúpulo de Barth, que eso ya lo van a ver o ya lo han visto cuando vean el capítulo de valvulopatía. Bien. Creo que están. Sí, sí están. Bien. Muy bien. La maniobra, ¿sí? El choque de la punta. Habíamos dicho que es el único que vamos a encontrar en condiciones normales. ¿Qué es lo que implica el choque de la punta? Pues es la contracción sistólica del ventrículo izquierdo y las ubicaciones ya lo habíamos dicho. Una forma de aumentar la sensibilidad palpatoria del choque de la punta es colocar al paciente en la posición de Pachón. Esta posición es un semidecúbito lateral izquierdo. Es colocar al paciente a unos 45 grados apoyado del lado izquierdo. Eso genera un contacto mayor de la pared anterior del ventrículo izquierdo y nosotros vamos a tener la posibilidad de palparlo con mayor facilidad. Bueno, ¿qué es lo que vamos a valorar? Lo que dijimos recién, el desplazamiento, la extensión, la amplitud y la fuerza del choque de la punta. ¿Cuándo va a estar desplazado? Cuando se desplaza podemos pensar digamos, de origen extracardíaco, como puede ser la presencia de cualquier elemento que aumente la presión intraabdominal, como puede ser ascitis o embarazo, en el caso de la mujer, alteraciones del aparato respiratorio, como pueden ser derrames pleural, fibrotórax, alteraciones de la estructura del tórax, como pueden ser escoliosis, cifosis, hipercifosis y demás, y patologías de origen mediastínico, fundamentalmente de tipo tumorales, que puedan desplazar todas las estructuras también dentro del mediastino y que nosotros nos alteren la palpación, la localización de la palpación del choque de la punta. Recuerden que básicamente una de las causas más importantes, y es la que nosotros fundamentalmente vamos a ir a buscar, es la hipertrofia del ventrículo izquierdo. Todo lo que genera un aumento de una hipertrofia o una dilatación del ventrículo izquierdo va a tender a determinar un desplazamiento hacia abajo y hacia afuera del choque de la punta. Bien. Acá tenemos, bueno, lo que yo les decía con respecto no solamente con la localización, sino con la amplitud y fuerza que pueda tener este choque de la punta, que pueden estar dadas, por ejemplo, por alteraciones que generen sobrecargas de presión o sobrecargas de volumen. Sobrecargas de volumen, yo les había hablado recién de la insuficiencia de la válvula aórtica. También se puede ver en la insuficiencia mitral y en la comunicación interventricular y en el ductus persistente. Esto lo vamos a ver generalmente, digamos, el ductus persistente y la comunicación interventricular como manifestaciones de miocardiopatías o cardiopatías de tipo congénita. Y sobrecargas de presión, la más común es la hipertensión arterial, que eso siempre lo que genere sobrecarga de presión va a producir hipertrofia en un principio, y si se mantiene en el tiempo, la hipertrofia va a llevar también a un proceso de dilatación y de insuficiencia cardíaca. La otra causa también de origen valvular es la estenosis aórtica. Esto que va a generar hipertrofia, desplazamiento hacia la izquierda, y va a generar que el latido va a ser de mayor amplitud y más sostenido en la fase sistólica. Bien, otros latidos, como yo les decía, la presencia de otros latidos siempre va a implicar alguna alteración patológica, siempre va a hablar de alguna enfermedad. El latido que más común vamos a encontrar no es el diagonal, sino que es el sagital. ¿Se acuerdan la primera maniobra, cómo poníamos el talón de la mano? Justamente es para buscar el latido de Drexler o latido
sagital. Este latido implica digamos, lo que nos habla es que el ventrículo derecho late con mayor intensidad, puede haber mayor amplitud del mismo, y eso genera la percepción de este latido, que lo vamos a sentir como un latido antero-posterior a nivel de la región external, del cuerpo al esternón, básicamente. Y la mejor forma de sentirlo es, como habíamos hablado recién, apoyando el talón de la mano derecha en esa zona. ¿Qué implica el signo de Dressler o latido sagital? Bueno, implica básicamente una dilatación del ventrículo derecho y implica un signo de insuficiencia cardíaca derecha, fundamentalmente de las crónicas. Otros latidos más raros, menos frecuentes, que tenemos que tener en cuenta, es el diagonal. El diagonal, como acá se muestra en la figura, el diagonal es el 1, ¿sí? Doctor, El disculpe, diagonal, una pregunta. diga, Usted acaba de decir que en el sagital es característico de la insuficiencia cardíaca derecha. exactamente, Ah, bien. Y también o sea, yo tengo acá en mi apunte que hay que pensar en agrandamiento del ventrículo derecho. básicamente, exactamente. Bien, por insuficiencia cardíaca. Bueno, gracias. Claro, dilatación del ventrículo derecho puede conllevar a una insuficiencia cardíaca derecha. Gracias. Bueno, el diagonal es el 1 que estamos viendo ahí, y lo vamos a sentir con una propulsión sistólica del choque de la punta, pero acompañado de una retracción concomitante de la región paraesternal izquierda, a diferencia de lo que vamos a sentir con el choque de la punta normal, que es solamente la propulsión sin presencia de retracción. ¿Dónde lo vamos a ver a esto? En agrandamientos, en dilataciones muy importantes del ventrículo izquierdo, como puede ser el ejemplo que les di al principio de la insuficiencia de la válvula aórtica. El sagital es el que vimos recién. El diagonal invertido es básicamente lo mismo que habíamos dicho para el diagonal, nada más que en este latido lo que se propulsa es la base del corazón acá arriba, y lo que se deprime es la zona del choque de la punta. ¿Dónde lo vamos a ver esto? En aneurismas de la aorta ascendente, fundamentalmente del nacimiento de la aorta y del callado. Esto nos puede dar el latido diagonal invertido. El transversal se puede llegar a ver con cierta frecuencia, lo vamos a ver fundamentalmente en la insuficiencia de la válvula tricúspide, y lo que vamos a sentir es una elevación de la base anterior del hemitórax derecho con depresión de la región precordial. Acuérdense del latido sagital o del Dressler. Bueno, se vuelve inverso, y lo que vamos a sentir es una elevación de la base del hemitórax del lado derecho. ¿Dónde lo vamos a ver entonces? En insuficiencia tricuspidea. Bien. ¿Preguntas? No, doctor. Bueno, otro elemento que vamos a palpar, y que fundamentalmente lo vamos a palpar a nivel del choque de la punta, son los ruidos cardíacos. Los ruidos cardíacos, ustedes lo vieron en la parte de auscultación, los ruidos cardíacos los podemos palpar. Y no solamente los ruidos cardíacos fisiológicos, por decirlo de alguna forma, como puede ser el R1 y el R2, sino también los ruidos cardíacos de origen patológico, como en algunos casos el R3 y como en todos los casos el R4. Recuerden, el R4 siempre es patológico, el R3 en ciertas condiciones es patológico. Entonces, como son palpables, tantos como auscultables, no sé si ustedes han visto todavía insuficiencia cardíaca, semiología de insuficiencia cardíaca.
No, todavía no, doctor. Bien. Hay digamos, la insuficiencia cardíaca genera, según el origen, según si es aguda o crónica, pero puede generar la presencia de un tercer ruido. Ese tercer ruido, como ya les decía, en estas condiciones, por ejemplo, asociado a una insuficiencia cardíaca, es patológico. ¿Cuándo aparece el tercer ruido? Aparece en la diástole, en la fase de llenado rápido. ¿Mm? La distensión que se genera en el ventrículo izquierdo, en un ventrículo izquierdo insuficiente, produce un sonido muy particular que se llama R3. ¿Mm? Ese R3 lo vamos a escuchar con el estetoscopio, fundamentalmente lo vamos a escuchar con la campana del estetoscopio, porque es un sonido grave, por lo tanto se escucha mucho mejor con la campana, y lo vamos a poder palpar. Hay un ritmo muy característico de la insuficiencia cardíaca, ya sea derecho o izquierdo, que es el ritmo de galope. El ritmo de galope es la presencia de un ruido extra, que puede ser el R2, perdón, el R3, el R4 o la suma de ambos, asociado a una taquicardia. ¿Mm? O sea, una frecuencia cardíaca mayor de 100 con una cadencia muy típica del ritmo de galope. El ritmo de galope lo podemos ocultar. Lo vamos a ocultar del lado izquierdo si la insuficiencia cardíaca es izquierda y lo vamos a ocultar del lado derecho si la insuficiencia cardíaca es del lado derecho, pero también lo vamos a poder palpar. ¿Mm? Incluso en algunos pacientes, la palpación del ritmo de galope es más intensa que la ocultación del mismo. ¿Mm? ¿Cómo lo vamos a palpar? Fundamentalmente apoyando los pulpejos de los dedos a nivel del choque de la punta. ¿Mm? Bueno, ¿vieron soplos? No, no los hemos visto. ¿Vieron auscultación? Vamos a lo más. Auscultación cardíaca. Sí, doctor, auscultación sí. Bueno, recuerdan, bueno, R1, R2, no sé si han visto R3 y R4, pero el, el lugar que ocupan, los espacios que se ocupan entre los ruidos más importantes, R1 y R2, generan la ausencia de todo tipo de ocultación. Nosotros no, en condiciones normales no ocultamos nada, ocultamos silencios. Esos silencios pueden estar ocupados por diferentes alteraciones sonoras. Una de las más importantes son los soplos. ¿Qué es un soplo? Básicamente es la presencia de un flujo turbulento. O sea, por alguna alteración que puede ser propia del corazón o puede ser secundaria a un aumento del consumo de oxígeno que genere que aumente la frecuencia cardíaca, que aumente el gasto cardíaco, todo lo que aumente, digamos, la parte hemodinámica, genera que el flujo normalmente laminar que debería ser de todo el aparato hemodinámico se transforme en turbulento. Esa turbulencia genera un sonido muy particular que se llama soplo. El soplo lo podemos escuchar y si la intensidad del soplo lo permite, lo podemos llegar a palpar. El soplo palpado se llama frémito. ¿Sí? Cuando la turbulencia es lo suficientemente importante para que yo la pueda palpar, estamos hablando de que tenemos un frémito y que estamos frente a un soplo de intensidad por lo menos 4 en 6. Entonces, para saber qué significa un soplo de intensidad 4 en 6, la intensidad del soplo lo vamos a basar fundamentalmente en la percepción sonora que vamos a tener del mismo. ¿Mm? De 1 a 3 son todos aquellos soplos que no generan frémito. Obviamente, mientras más grande el número, mayor la intensidad acústica que tienen. Y a partir de el 4 es cuando tenemos el frémito. ¿Qué es el frémito? Es apoyar la mano en la zona donde se genera el soplo y tener la percepción, la palpación del sonido. ¿Se entiende?
Sí, Sí, doctor. Bien, palpación del frémito. Siempre que palpemos un frémito, estamos hablando de un daño estructural cardíaco. ¿M? O bueno, cardíaco en este caso que estamos viendo la parte cardiovascular. Nunca un frémito va a ser fisiológico. ¿M? Hay algunos soplos que son soplos todos eyectivos, que pueden correlacionarse con alteraciones normales de la función. En el caso de nosotros palpar un frémito, nunca va a ser normal, o sea, siempre va a hablar de un daño de tipo orgánico. ¿Mm? Los frémitos, al igual que los soplos, nosotros tenemos que evaluar en qué fase del ciclo cardíaco los encontramos. Acuérdense que pueden ser sistólicos, diastólicos, pueden ser sistodiastólicos o continuos. Y a su vez tenemos que identificar en qué parte de la sístole o en qué parte de la diástole escuchamos el soplo. ¿Mm? ¿Cómo lo vamos a dividir? Después cuando veamos la parte de valvulopatía lo vamos a ver un poco mejor, pero recuerden que es de la misma forma como dividíamos tanto la inspiración como la expiración del ciclo respiratorio. ¿Eh? Proto, meso y tele. Proto es al principio, tele es en el medio, meso es en el medio y tele es al final. ¿Sí? Entonces podemos tener un soplo mesosistólico, podemos tener un soplo telediastólico, dependiendo de las características que tenga, en qué parte del ciclo cardíaco cae el sonido, y eso a nosotros nos va a permitir tener alguna idea de cuál es el problema y aventurar algún tipo de diagnóstico. Entonces, ¿qué es el frémito? Es el soplo palpado. Y para que esto se genere, tenemos que tener sí o sí un daño orgánico y sí o sí una intensidad del sonido lo suficientemente importante para que llegue a nuestros pulpejos. ¿Sí? ¿Preguntas? No, doctor. Perfecto. O están entendiendo todo o no entienden nada. Bien. Doctor, yo doctor, quería saber si Ahora no sí. habla. Diga. el frémito lo vamos a palpar siempre. Por ejemplo, en el caso de que encontremos un soplo en la auscultación, el frémito va a ser siempre palpable, o puede ser que encontremos un soplo en auscultación y no podamos palpar un frémito. No, al revés. El frémito es muy raro que lo palpemos. Normalmente, la gran mayoría de los soplos que vamos a tener a nivel cardíaco van a tener una intensidad no lo suficientemente importante para generar un frémito, pero sí para que auscultatoriamente nosotros lo escuchemos. Cuando hay un frémito, estamos hablando de una alteración estructural importante, ¿ah? Que puede ser, por ejemplo, un ductus persistente, puede ser una fístula aurículo-ventricular. Generalmente se da en alteraciones, digamos, muy precisas. Una comunicación interventricular también puede presentarse con la presencia de un soplo que genere frémito. Pero normalmente, en la práctica clínica habitual, los frémitos son bastante raros de sentir. Y no así los soplos. Los soplos son bastante comunes de escuchar, pero en general no están acompañados de frémito. Gracias. Yo le quería preguntar si el frémito Sí, era Candela. siempre era patológico. Siempre. Bien, En el 100% de los casos es patológico. Todos los frémitos son patológicos y todos los soplos de regurgitación, que ya después los van a ver, también son siempre patológicos. Lo que puede ser fisiológico o asociado a un estado hiperdinámico, como por ejemplo la presencia de fiebre, la presencia de anemia, un hipertiroidismo, son de origen eyectivos. ¿Mm? muchas gracias. De nada. ¿Consulta? ¿Alguna otra?
Doctor, le hago otra pregunta ya aprovechando. Hola, doctor, ¿me Lo escucha? escucho. Sí, Franco. En el caso de la comunicación interventricular, Sí. eh, ¿cómo sería eso? Porque habría un pasaje de sangre de un ventrículo a otro y se produciría una sobrecarga en uno de los ventrículos. Por ejemplo, no entendí muy bien en qué ventrículo se produce la sobrecarga o si me podría explicar eso. Por supuesto. Vos siempre que pensés en el pasaje de sangre o de líquido en general, el líquido va a pasar de un lugar donde haya mayor presión con respecto al otro. Es decir, si vos tenés, por decirlo gráficamente, un agujero en la pared interventricular, vas a tener pasaje, no solamente los pasajes normales de sangre, sino que vas a tener pasaje del ventrículo de mayor presión al de menor presión. En condiciones fisiológicas, ¿cuál es el ventrículo que tiene mayor presión, el izquierdo o el derecho? El izquierdo. Muy bien. Entonces, digamos, en condiciones iniciales de una comunicación interventricular, el pasaje de sangre va a ser del lado izquierdo al derecho. ¿Mm? Eso va a generar una sobrecarga de volumen del lado derecho. ¿Sí? Porque la sangre del corazón del ventrículo izquierdo en la sístole va a ir hacia la aorta y parte va a ir hacia el ventrículo derecho. Esa sangre que va al ventrículo derecho genera una sobrecarga de volumen que genera un aumento del volumen que le llega al pulmón, ¿no es cierto? Sí, sí. Esa sobrecarga volumétrica que recibe el pulmón genera con el tiempo un mecanismo de adaptación que es la vasoconstricción pulmonar, que con el tiempo, digamos, al principio es modificable y con el tiempo se vuelve fija. Y eso genera, digamos, si uno mantiene una comunicación interventricular durante años, genera un aumento de presión paulatina del pulmón que en algún punto puede sobrepasar la presión de las cavidades izquierdas. En ese punto, esto se llama fenómeno de Eisenmenger, cuando, digamos, las presiones pulmonares aumentan por encima de las sistémicas, se genera un shunt y en vez de pasar la sangre del ventrículo izquierdo al derecho, pasa del ventrículo derecho al izquierdo. Y como ustedes saben, todos los shunt, bueno, cuando vieron cianosis, todo lo que es shunt derecha e izquierda, ¿qué es lo que hace? Lleva sangre desoxigenada al ventrículo izquierdo. Por lo tanto, una manifestación clínica, más allá de la cardiomegalia, del aumento del choque de la punta, de los soplos y demás, una manifestación clínica que uno ve cuando se pone de manifiesto el Eisenmenger es la presencia de cianosis central. Pero normalmente siempre que ustedes piensen en el corazón y los grandes vasos, siempre recuerden que el pasaje de sangre se genera del lugar de mayor presión al de menor presión. Y eso después lo vamos a aplicar cuando veamos valvulopatías y vamos a explicar qué es lo que vemos y qué es lo que escuchamos en cada una de las valvulopatías, teniendo en cuenta este fundamento reológico, ¿ah? Del movimiento de los líquidos. Yo le preguntaba, doctor, porque en mis apuntes tengo que, por ejemplo, según lo que dice Cadino Sánchez, que los soplos sistólicos de regurgitación, una de las causas es la comunicación interventricular. Y, o sea, ¿está bien tomar ese concepto? Está perfecto tomar ese concepto. Porque yo lo que te hablé es todo de la sístole ventricular, Claro. ¿sí? Pero en la diástole ventricular también hay una diferencia de presión entre cavidades izquierdas y derechas. Por lo tanto, el soplo de comunicación interventricular es un soplo sisto-diastólico, que tiene sus características en sístole y tiene sus características en diástole. Pero siempre hay pasaje de sangre. Bien, ¿y la vibración se produciría ¿en qué lugar?
En el caso de la CIB, de la comunicación interventricular, Sí, sí. se produce a nivel del tabique interventricular. O sea, ¿dónde lo vas a escuchar con mayor intensidad? ¿Viste el foco aórtico accesorio? Que habíamos hablado, Sí. que estaba en el tercer espacio intercostal paraesternal izquierdo. Sí. Ahí donde lo vas a encontrar con más intensidad el soplo. Ah, bien. Bien, muchas gracias, doctor. Disculpe las molestias. No, por favor. Pregunten. Pregunten de lo que quieran. Si quieren preguntarme de auscultación también. Si no lo sé, me lo invento, acuérdense. Bueno, y para terminar, vamos a hablar un poco de percusión, pero esto es una cuestión más bien, es muy teórica, en realidad es real. Pero la aplicación es bastante escasa en la clínica diaria, ¿eh? Desde la, digamos, de que tenemos la posibilidad de hacer radiografías y ni hablar de un ecocardiograma, la facilidad, digamos, con la que detectamos algunas alteraciones que antes la percusión cardíaca nos ayudaba, hoy la verdad que ha perdido mucha fuerza. Básicamente la percusión a nivel cardíaco tenemos dos percusiones, la absoluta y la relativa. La más importante es la absoluta, que en condiciones normales la vamos a ver. La tenemos que percutir desde el borde izquierdo del esternón y la línea medio clavicular izquierda, entre el cuarto y quinto arco costal izquierdo. Esa sería la zona normal de matidez absoluta que deberíamos percutir en un paciente sano. Cualquier cambio en esta matidez, podemos tener disminución de la matidez, como por ejemplo en alteraciones respiratorias, como habíamos hablado recién. Si un enfisema pulmonar nos va a alejar la pared anterior del corazón del tórax, por lo tanto esta matidez absoluta va a disminuir. ¿Cuándo nos tiene que llamar más la atención? Cuando la matidez absoluta aumenta y se desplaza por fuera de la línea medio clavicular. Esto nos puede estar hablando básicamente de dos situaciones. Una, que es la cardiomegalia, el aumento del tamaño del ventrículo izquierdo, pero ustedes ya, digamos, van a tener otras herramientas semiológicas para determinar si hay un aumento del tamaño del corazón, que no es la percusión, y donde probablemente tenga alguna utilidad es para el diagnóstico del derrame pericárdico. Cuando ustedes sientan el choque de la punta por dentro de la matidez absoluta del corazón, pueden hablar semiológicamente que ese paciente tiene un derrame pericárdico. Eso se llama signo de Merlo y digamos, y se puede hacer. Lo más fácil es hacer una radiografía de tórax. No se lo digan a los profesores. ¿Sí? Sí. Bueno, y eso fue todo. Inspección, palpación y percusión cardíaca. No sé si quieren que veamos, si tienen alguna duda de auscultación. ¿Qué es lo que han visto? Auscultación normal. ¿Qué han visto de auscultación? ¿O no han visto nada? Vimos los ruidos normales R1, R2 y R3 y las alteraciones en los tres sonidos. Bueno, R1, R2, R3 y la alteración en los tres sonidos. ¿R4 no vieron? Sí, también lo vimos. Bueno, ¿qué es el R3? Yo se los acabo de explicar. El sonido que se escucha en la fase de llenado rápido, diastólica del ventrículo izquierdo, y que normalmente, digamos, puede ser un signo de insuficiencia cardíaca izquierda o derecha, depende de qué lugar lo encontremos. Acuérdense que los R3
tanto como los R4 lo tenemos que clasificar en derecho o izquierdo. ¿Mm? Pero el R3 no siempre es patológico. ¿Cuándo podemos escuchar un R3 y ser fisiológico y ser normal? En niños y jóvenes, adolescentes. Muy bien, normalmente... En atletas en reposo. En atletas también, no, pero generalmente es una cuestión de madurez y tiene que ver con la edad. ¿Mm? Normalmente hasta como mucho 21 años podemos sentir un R3 y que ese R3 sea fisiológico. ¿Mm? A diferencia del R4, que el R4 siempre es patológico. ¿Mm? ¿Y cuándo vamos a escuchar un R4? ¿Qué implica un R4? Es la contracción auricular. Y siempre va a Bien, ser presistólica. Exactamente. Siempre va a ser presistólica porque la contracción auricular es presistólica. Cuando se contrae la aurícula, en la telediástole o presístole es lo mismo. ¿Mm? La aurícula es la última parte, la contracción auricular es la última parte de la diástole ventricular. ¿Mm? ¿Y qué implica que hay un R4? Obviamente se genera, es cuando se contrae la aurícula, pero ¿qué implica? ¿A qué lo tenemos que asociar el R4? A una sobrecarga de presión. Muy bien. Básicamente lo O que vamos a ver es un hipertrofia aumento también del ventrículo. Exactamente, un aumento de resistencia al llenado del ventrículo izquierdo o derecho, dependiendo de dónde lo vamos a escuchar. ¿Y dónde se va a originar? Bueno, sobrecargas de presión. Por ejemplo, un paciente hipertenso. Un paciente con una hipertensión no controlada puede generar hipertrofia ventricular izquierda y generar un R4. ¿Dónde lo vamos a escuchar también? Una estenosis de la válvula aórtica. Acuérdense que las estenosis de la válvula aórtica generan una sobrecarga de presión del ventrículo izquierdo. ¿Dónde más lo vamos a encontrar? En las cardiopatías isquémicas. Acuérdense que lo primero que se afecta en la isquemia miocárdica es la distensión del ventrículo, la fase diastólica. Entonces, en un paciente que viene con dolor precordial y nosotros le escuchemos un R4, podemos llegar a pensar que estamos ante un paciente que está sufriendo un evento cardiovascular agudo cardíaco. ¿Arritmias han visto? No, doctor. Yo creo que tenía... Se han visto poco y nada, ¿no es cierto? Es que hubo un teórico que no se dio. La ¿Cuál? semana pasada. ¿Cuál? El de soplos El de y soplos. valvulopatía. No, soplos y valvulopatías. Ah, bueno, ¿y ese lo van a tener? ¿Lo van a recuperar? Nos dijeron que no. Soplos y valvulopatías. Yo lo que les puedo ofrecer es darle, si están todos de acuerdo, es darles un teórico, que puede ser, por ejemplo, no sé, este miércoles, y que yo les traiga sonidos, que nos pongamos a escuchar sonidos cardíacos, normales y patológicos. Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno. Entonces, quedo a la espera de que ustedes organicen el MIP. Puede ser a las 13, si quieren. Miércoles a las 13. El miércoles a las 14 tenemos teórico de toxicología, pero podría ser, si Sí. no, a la mañana o después de eso. ¿Pero de 13 a 14? Sí, de 3 a 14, sí. Sí, hasta las 14 sí. Claro, no. Bueno, ok. Bueno, organicen la reunión y me pasan